Hola, muchas bendiciones para todos en este día. Qué gusto compartir con ustedes una vez más en nuestro tiempo de devocional. Y en esta hora queremos que tú puedas siempre suscribirte a nuestro canal, allí darle like y sobre todo activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de nuestras transmisiones. Es para nosotros de gran alegría poder compartir contigo en este tiempo y que este devocional sea de gran bendición para tu vida y para aquellas personas que están escuchando este mensaje. Así que oramos en este tiempo deseándole a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo que sea Él llenando nuestras vidas de una manera ejemplar, maravillosa. Deseamos que sea Él haciendo la obra transformadora en cada uno de nosotros hasta que todos alcancemos el nivel de nuestro Señor como ejemplo y como modelo a seguir. Así que en este tiempo queremos que tú puedas estar allí preparado y preparada sobre todas las cosas, que puedas ir conmigo a la Escritura, a Efesios, la carta de Efesios capítulo 4. Vamos a leer el verso 26 y el verso 27. Efesios capítulo 4, versos 26 y verso 27. Dice lo siguiente en traducción al lenguaje actual. Dice, si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día, ni deben darles al diablo oportunidad para tentarlos. Es interesante lo que leemos siempre a través de la palabra del Señor. El apóstol Pablo, hablando en esta carta a la iglesia de Éfeso, siempre generaba esas instrucciones, esa guía, esa referencia donde ellos tenían que tener siempre un comportamiento y una conducta adecuada como la iglesia del Señor. Ciertamente las obras no traen salvación para nuestra vida. No somos salvos por las obras, somos salvos por la gracia de Dios. Pero algo que sí espera Dios de nuestra vida es que la iglesia del Señor, es decir, todos los que creemos en Dios, en Jesús, podamos de alguna u otra forma tener obras que reflejen la conducta y el ejemplo del Señor. Por eso la iglesia siempre va a estar expuesta a un comportamiento y a una conducta diferente a la que el mundo ofrece. Y es interesante que el apóstol Pablo en esta ocasión menciona en estos dos versos la importancia de poder vencer el enojo. La versión Reina Valera lo dice de una manera interesante. Dice, airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. No den lugar al diablo. Y esto nosotros tenemos que entenderlo porque en cierta manera todos los seres humanos hemos lidiado en alguna oportunidad con el enojo y con la ira. Pero el enojo y la ira no son alternativas en el reino de Dios. En la cultura del reino, el enojo o la ira pueden ser los detonantes, los causantes de un desastre no solamente emocional, sino inclusive hasta físico, y el quebrantamiento, la ruptura, la fractura de alguna relación importante para nuestras vidas. Porque mayormente el enojo siempre lo manifestamos hacia las personas, hacia ciertas personas que posiblemente no han actuado de la manera correcta frente a nosotros. Ahora, la escritura del apóstol Pablo dice, airaos,
pero no pequéis. Todos tenemos derecho a enojarnos. Tenemos derecho a estar molestos en situaciones que muchas veces se nos pueden escapar porque prácticamente nuestras emociones comienzan a florecer en torno al manejo que se le da a ciertas cosas. Cuando muchas veces ese manejo no es el correcto, podemos exasperarnos un poco y enojarnos con las personas, enojarnos con ciertas actitudes, enojarnos con ciertas reacciones, y eso es lo que nosotros tenemos que controlar. Nos puede molestar, incomodar ciertas cosas de la vida de otras personas, y si nos afecta a nosotros directamente, aún más. Pero Pablo nos comienza a decir de una manera interesante: airaos, pero no pequéis. Esta versión, traducción lenguaje actual, dice: el enojo no debe durarles todo el día, ni debe darle lugar al diablo. No permitan que el enojo los haga pecar. Porque prácticamente esta situación se puede convertir en una reacción totalmente desordenada. Es más, podemos ver cómo la Escritura en distintas ocasiones, en distintos lugares, en distintos libros, puede resaltar la importancia de no caer en la tentación del enojo, de la ira y del pecado. Así como lo escuchamos. ¿Por qué? Porque cuando trasciende el enojo podemos llegar a pecar, es decir, podemos llegar a ser direccionados por impulso del momento a tal punto de hacer cosas que realmente no deberíamos hacer. Y esa es la cuestión peligrosa del enojo y de la ira. Que esas reacciones del momento, de la furia, de la rabia, de la situación que se está manejando, puede provocar que nosotros reaccionemos de cierta manera y pueda ocurrir un desastre. Por eso hay que evitar el enojo, hay que evitar la ira, hay que evitar la rabia, hay que evitar las contiendas, hay que evitar las disensiones. Es más, el mismo apóstol Pablo en Gálatas comienza a hablar del fruto de la carne. Y para nosotros muchas veces podemos hablar del fruto de la carne como la murmuración, a veces las situaciones de lujuria, la idolatría, la alevosía y todas estas cosas que en situaciones humanas se pueden presentar. Es más, podemos decir que los delitos más graves siempre son la fornicación, el adulterio, el asesinato, los robos, los hurtos. Pero cuando tú comienzas a leer los detalles de Gálatas 5, comienza a resaltar también el apóstol Pablo que un fruto de la carne es las disensiones, las divisiones, el enojo, la ira, las contiendas y todas estas cosas que son provocadas por acto de la carne. Por eso la situación que vemos acá en medio de este reflejo de nuestras acciones, sobre todo por el enojo, puede provocar una manifestación del pecado. Un pecado desastroso, un pecado mortal, un pecado que puede atentar inclusive contra una vida. Y esto lo podemos ver inclusive hasta en las noticias. El enojo, la ira ha provocado asesinatos. El enojo, la ira está provocando venganzas. El enojo, la ira está provocando que padres atenten contra la vida de sus hijos, contra la vida de su pareja o inclusive de forma contraria, mujeres en contra de los hombres. ¿Por qué? Porque cuando el enojo maneja tus emociones, te hace esclavo del pecado. Puede ser manipulada por Satanás directamente. Por eso acá resalta el verso 27. No deben darle lugar a las oportunidades del diablo. Porque esa tentación viene provocada por este tipo de conductas o situaciones emocionales. Por eso es necesario que podamos nosotros, en cierta manera, poder siempre evaluar nuestras actitudes, nuestra forma de ser, porque es así como nosotros podemos comportarnos verdaderamente como iglesia. No es saludable que, por ejemplo, una persona que asiste a la iglesia, aunque la iglesia no es un lugar de gente perfecta, pero no es saludable que una persona que esté en la iglesia tenga una conducta llena de rabia, llena de enojo, llena de iras, llena de malas intenciones a través de una emoción que, por supuesto, puede ser controlada solo si se le da lugar
al Espíritu Santo de Dios. Es más, el rey Salomón siempre tenía esas frases, esos proverbios interesantes, porque decía que es mejor ser lento para la ira y ser rápidos para la prudencia. Es una manera interesante de ver las cosas, porque la gente prudente no se deja llevar por los impulsos del momento, sino que siempre toma conciencia de sus pensamientos, de sus emociones, y sabe cómo decir las cosas en el momento correcto, en el tiempo correcto, y buscar una solución, es decir, ser proactivos en vez de ser reactivos. La gente reactiva siempre ha estado gobernada por la carne. La gente proactiva es gente que sabe que el Espíritu Santo lo está gobernando y tiene templanza y dominio propio. Por eso los prudentes siempre tienen dominio propio de su lenguaje, de sus acciones, sus actitudes, el comportamiento y sobre todo de aquellos lugares que se frecuentan que pueden provocar estas condiciones de rabia, de resentimiento, de ira, de enojo y de pecado. Entonces, algo interesante que nosotros tenemos que hacer es entender cómo podemos vencer esta situación de enojo. Es más, en los Estados Unidos hay escuelas para manejar la ira, porque ya se ha vuelto algo, difícil de controlar. Y tienen que haber escuelas para controlar estas reacciones iracundas de las personas. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros? No tenemos que ir necesariamente a una escuela, pero sí tenemos que permitir que el Espíritu Santo pueda comenzar a gobernar nuestras vidas. No todo lo que piensas, no todo lo que quieres decir, no todo lo que tienes que hacer, tienes que hacerlo a tu manera. Tienes que dejar que sea la manera de Dios la que actúe sobre tu vida. Es más, nosotros podemos ver de manera interesante cómo cada enseñanza puede tener un efecto en cada uno de nosotros, y Santiago, el apóstol Santiago, decía algo interesante ahí en el capítulo 1, que seamos siempre rápidos para oír, que seamos lentos para hablar y tardos para la ira, porque él lo ve como un acto de inmundicia. La ira, el enojo, lo ve como un acto de inmundicia de la carne, de la cual tenemos que despojarnos, dice allí en Santiago. Pero hay otra parte donde dice: la blanda respuesta aplaca la ira, calma el enojo. Y esto es lo que nosotros tenemos que provocar como hermanos en Cristo. No caer en la tentación de aquellas personas que pueden provocarnos a enojo, a ira y a rabia, porque esa provocación puede convertirse en una tentación que hace que nosotros podamos estar expuestos al pecado, a una reactividad que puede generar una acción incorrecta en nuestras vidas, provocando un desastre. Por eso hay personas que muchas veces no pueden arrepentirse de lo que dicen, porque es como desplumar una gallina y después tratar de nuevamente colocarle las plumas en su lugar. No es fácil lanzar la piedra y decirle a la piedra que se devuelva. Por eso tenemos que medir lo que decimos, cómo lo decimos, cuándo lo decimos, y inclusive lo que hacemos en medio de situaciones que pueden estar manejadas por entornos que no son saludables, por entornos tóxicos, por entornos donde se maneja mucha rabia, resentimiento, donde se alza el volumen de voz, donde hay esas costumbres familiares, donde hay ofensas, donde en medio de todo hay vulgaridad, obscenidad, porque todas esas cosas van a provocar ¿qué? Reactividad de enojo, de ira y de contiendas. Entonces, lo que tenemos que hacer siempre es buscar la manera de tener una buena conducta en el Señor. Y le voy a leer lo que dice, para culminar este devocional, los versos anteriores, en este caso 23 y 24. En esta traducción lenguaje actual dice: ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Y ese es el secreto para que nosotros podamos salir de esta condición. No es saludable en ninguna manera esas actitudes de enojo, de rabia y de ira. Deja de hablar con aquellas personas que te afectan emocionalmente. Si tú estás en un entorno violento, te convertirás en alguien violento.
Si estás en un entorno agresivo, comenzarás a actuar con agresividad. Si estás en un entorno donde hay obscenidad y vulgaridad, terminarás de la misma manera. Nadie está exento de estas cosas. Ahora, lo que Dios nos dice es: cambien su manera de pensar, así como la manera de alguien que fue creado nuevamente. No puedes justificarte con la gente que te crió, el lugar donde viviste, las personas con que estudiaste, los lugares que frecuentaste, el lugar donde trabajas. No puedes justificarte en ninguna de esas cosas, y más si estás buscando la ayuda de Dios y del Espíritu Santo, porque Él lo que nos está diciendo es: cambia tu manera de pensar, porque es la única forma de cambiar tu manera de vivir. Esto provoca que el pecado sea desarraigado de tu vida, porque el enojo y la ira es pecado. Y donde hay pecado, siempre habrá muerte, destrucción, y siempre habrán situaciones que no te van a salir de la mejor manera, porque abre la puerta al señalador que te va a decir: pero tú hiciste esto, actuaste de esta manera, dijiste esto, condenándote en todo tiempo y en todo momento, justificando que lo que te está pasando es gracias a la forma como estás actuando. Pero Dios dice: cambia tu manera de pensar, se lo reveló al apóstol Pablo, porque es la única manera de cambiar tu manera de vivir. Y esto nos lleva al hecho de que nosotros podamos reflejar que somos semejantes a Dios. ¿Sabe lo que significa el término cristiano? Pequeños Cristos. Y nosotros tenemos que aprender a comportarnos igual que nuestro Maestro, el Señor Jesús. Por eso no podemos justificarnos en ningún momento, sino siempre buscar la manera de convertirnos en una réplica de nuestro modelo. ¿Cómo? Si tu mirada está puesta en el Señor, de esa manera te vas a comportar. Así que vamos a orar en este tiempo y dar gracias a Dios en este devocional, porque siempre tenemos que vencer estas cosas pidiéndole al Espíritu Santo que saque, que limpie nuestra alma, que limpie nuestro ser, y sobre todo que el Espíritu Santo quebrante aquellas áreas de nuestra vida que no son útiles para ser testigos del Evangelio. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Bendecimos la vida de todas aquellas personas que están en este momento conectados, aquellos que ven este devocional, sus familias, sus hogares. Bendice su carácter en este tiempo, y que el Espíritu Santo pueda formar y forjar en cada uno de ellos la actitud correcta. No podemos justificarnos ni defendernos con lo que hemos aprendido del pasado en nuestra carne y en nuestra humanidad, más cuando sabemos que Cristo Jesús dio la vida por nosotros y su Santo Espíritu fue enviado como consolador, como amigo y como ayudador. Solo Él nos puede ayudar a tener una vida donde podamos caminar en ese perfeccionamiento, siendo moldeados, siendo de alguna manera transformados, donde podamos hacer las cosas a imagen y semejanza de Jesús. Gracias por cada vida en este tiempo de bendición, y que siempre, Padre amado, podamos ser transformados. Saca el enojo, saca la ira, saca la contienda, saca ese pecado de nuestra vida. No lo vamos a permitir ni lo vamos a aceptar. Tu iglesia no puede comportarse de esa manera. Tu iglesia tiene que ser ejemplo en todo. Pedimos perdón, Señor, por aquellas personas que hemos ofendido, y perdonamos a aquellos que nos ofenden, porque la ofensa causa muchas veces esa rabia y ese enojo. No lo vamos a permitir. Nos despojamos de ese sentimiento oscuro, pecaminoso, y queremos que seas tú controlando siempre con dominio propio nuestras emociones, para poder nosotros ser un reflejo de tu gloria donde quiera que estemos. Que nuestra actitud, que nuestro comportamiento predique más fuerte que nuestras palabras y nuestras acciones, porque es la mejor manera, Padre amado, donde tú puedes hacer que nosotros podamos de alguna forma siempre ayudar a otros a comprender que solo tú eres el que haces la obra transformadora en nuestras vidas. Gracias, Padre, te damos en este tiempo de bendición, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendecimos su vida por este tiempo de devocional. Espero que este mensaje y esta palabra sea de gran edificación para ti, que no te falte nada, sino que siempre sobre y abunde, y el Señor te guíe siempre con la revelación de su entendimiento, y que podamos siempre ser el reflejo de su gloria
como modelos a seguir. Te bendigo grandemente y recuerda que nos vemos en nuestra próxima oportunidad, invitándote también a participar de nuestras reuniones presenciales el día domingo acá en Bogotá, en el salón del Hotel Hilton Garden Inn, frente a la estación de Modelia, 10 de la mañana. Te bendecimos grandemente y nos vemos en nuestra próxima transmisión.